Qué gusto, Kevin, un gusto saludarte. Bien, vamos a poner ya la presentación. Tenemos para hoy el desarrollo de la semana número 7. Espero que estemos bien con sonido y transmisión, por favor, me comentan. ¿Ya estamos listos? Hola, Kevin, un gusto saludarte. Ok, muy bien, mis estimados. Ya estamos listos para eh, una semana más de clase. Tenemos acá la presentación. ¿Se recuerdan lo que platicamos la semana anterior en relación a el conflicto armado interno que se llevó a cabo en Guatemala? Fue un tema que platicamos y pues sé que bastante apresurado, pero traté de ser lo más sustancioso posible. También tenemos que tener claro que no nos podemos quedar solamente con lo que los catedráticos indicamos. Es menester, es requisito que haya una parte de investigación por parte del alumnado. Entonces, en este caso, ¿qué podríamos determinar? Vamos a hacer así rapidito un análisis de qué es lo que hemos visto en estos últimos días y más que todo la parte histórica. Para mí es muy importante que ustedes la manejen, puesto que, vamos a ver, ¿qué fue lo que hemos visto acá? ¿Se recuerdan que partimos? Aquí está. Iniciamos con el tema. Vamos a empezar a grabar antes que nada. Sí, efectivamente, Karen Farfán, hace 8 días di la clase sobre el conflicto armado interno, eso fue hace 8. Hoy toca la clase número 7 porque la siguiente, que es la clase 6, va a ser su examen, entonces debemos de continuar. Ok, gracias, estamos bien con el sonido. Haroldo Valdemar y Jenely Maldonado, muchas gracias. Bueno, veamos pues. Vamos a hacer un resumen, así, traten de ir viendo. Empezamos diciendo que a principios de siglo, pues después de los tiempos que se llevaron, llegó a la presidencia Jorge Ubico Castañeda, el cual estuvo durante 13 años, 31 a 44. 1 de julio, él por el problema con María Chinchilla, él renuncia, por lo que el Congreso, presionado perdón, por esa misma cúpula de poder, lo que genera es que pongan a una persona del triunvirato que fue Federico Ponce Baides. Llega Ponce Baides, acepta la jefatura de Estado o presidencia el 5 de julio del 44. Luego viene la revolución del 44, que les dije que esto se ha logrado a través de la unión de todos los sectores del país, y que hasta hoy en día estamos pagando el precio de ese divisionismo. De hecho, esas pugnas de lo que es la Guerra Fría es un término que ustedes deben de manejar. Cuando yo hablo de la Guerra Fría, ¿a qué me refiero? Y espero que ustedes lo tengan claro. Gracias. Estamos bien, Pedro Ju, con gusto saludarte. Entonces, sí es bien importante que entendamos que
Vaya, por ejemplo, tengo una información no confirmada, simplemente en base a lo que se obtiene en redes sociales, que el señor procurador, el licenciado Jordán Rodas, abandonó el país por tierra la madrugada de ayer, algo así. Sin lugar a dudas, un temor por represalias, pero eso todavía, a ver, ¿quién se anima a decirme por qué podemos decir que todavía eso es una secuela de la Guerra Fría? Y más que una secuela del conflicto armado interno, es una secuela de la Guerra Fría. Y fíjense que tal Rubén Reyes, Kevin Rodolfo Vázquez, un gusto saludarles, mis estimados, porque sin lugar a dudas, el señor procurador de los derechos humanos, ex procurador, ya tomó posesión el nuevo, pues tiene una forma de pensar. Yo desde mi punto de vista, como les digo, el error de él fue haber llevado una agenda de su ideología. Todos tenemos derecho a tener ideología, pero es como que les diga yo acá, ustedes tienen que pensar así, así, así. No puedo utilizar yo las clases para eso. Lo que puedo hacer es invitarlos a que, miren, ayer estoy en una librería y me quería traer una gran cantidad de libros, pero dije, oh, este y este, dos libros que compré me parecieron muy interesantes y dije, oportunamente eso me ayuda para compartir con ustedes ciertos pensamientos, pero una cosa es compartir pensamientos y tener la capacidad de que nosotros como guatemaltecos nos sentemos a discutir y no, digamos, o sea, si vamos a decir el gobierno no sirve para nada, lo vamos a decir fundamentado en algo, no en redes sociales. Si vamos a decir el gobierno es lo mejor de lo mejor, también lo vamos a decir basado en algo. Entonces no se trata de que se diga una u otra cosa. El señor eh, Jordán Rodas, pues él ha tenido y tiene todo su derecho de pensar como él quiere, es su derecho, y la constitución del 44 nos permite, y por eso es que el, el inicio, el inicio de esta clase parte de lo que sucedió en la firma de la paz, que fue en 1996, y por eso es que el video que en este caso que yo colocaba, vamos a ver si logro transmitirlo así rapidito, para que entendamos, es que es muy importante que entendamos la situación histórica. Independientemente que me guste el grupo y sea admirador de él, eh, siempre lo inicio con este video de Alush Nawal, en donde, ¿qué alcanzamos a ver acá? Si se dan cuenta, y sí les aparece, dice Alto al Fuego, es una canción de Alush Nawal, es de antes del 96, es del 85 más o menos, y dice, este es el concierto que se dio en la Plaza de la Constitución para el momento de la firma de la paz. Y algo que llama poderosamente la atención es que vean la pancarta que está acá, que independientemente los bajan. Solo observen estos segundos miren lo que aparece acá. ¿Qué dice acá? URNG. Miren, los bajan. Pero para ustedes, hoy dice, viene alguien que se suba a un concierto con un amante, es algo pues relativamente normal. Pero en ese entonces, antes de esa fecha, ya era algo impensable que alguien se pusiera con una manta de esas. Era, pues, firmar su sentencia de muerte como mínimo, en el mejor de los casos. Entonces, la clase anterior, lo del conflicto armado interno, inicia con la firma de la paz. Bueno, se firmó la paz, pero ¿qué pasó después? Entonces, aquí vienen las preguntas. En primer lugar, ¿será que los motivos por los que empezó todo esto terminaron, continuaron o incluso empeoraron? ¿Qué creen ustedes? Recordemos cuáles son los motivos con los que empezó el conflicto armado interno. Inicialmente por el préstamo de territorio nacional por parte de Miguel y Díaz Fuentes para que se entrenaran tropas anticastristas en la finca El Betia para hacer la operación Valle de Cochinos, que dicho sea de paso fue un fiasco y un fracaso. Entonces, pero aparte de eso,
empezó a haber, empezó a haber un gran descontento en relación por temas de racismo en Guatemala. Por eso les digo, es tan importante, fue tan importante el movimiento del 20 de octubre de 1944 porque verdaderamente hubo una unión a nivel nacional. Ese sentimiento de nacionalismo en el curso de teoría, en los cursos de teoría del Estado, siempre manifiesto que, o sea, una cosa es ciudadanía y otra cosa es nacionalismo, y ahí es el sentimiento de nacionalismo el que debe de imperar. Y estar viendo que no ver atrás de un uniforme. Aquí en Guatemala se tiene mucho el hecho de, hay un descontento en contra de la Policía Nacional Civil, en contra de Metra, en contra del ejército, en contra de todo el que utiliza uniforme, que se toma que es un abusador del poder, sin tomar en cuenta que muchas veces simple y sencillamente los que trabajan en las empresas de control del tránsito en las diferentes municipales están cumpliendo su obligación, simplemente que no nos gusta ser ordenados, ¿verdad? Yo me quiero parar acá y me importa que esté paralizando el tráfico, me importa poco, ese es el sentimiento general. Bueno, vamos, todo está muy bien, pero vamos a empezar a grabar, que ya se me está yendo el periodo y no, yo me emociono con el tema. Vamos a empezar a grabar rápido, ya saben que estamos listos en el correo. Vamos a dar de forma acelerada. Muy bien, para los que están incorporando, muy buenas tardes, estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Sean ustedes bienvenidos al desarrollo de la semana número 7 del curso Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas a cargo de su servidor Juan Carlos Mejía Argueta. Para el día de hoy tenemos que analizar sobre lo que son los acuerdos de paz. Estamos al pendiente en el correo sh016@urrural.edu.gt, donde con gusto pues, pueden dar sus opiniones, sus formas de pensar que son recibidas y respetadas acá. Iniciamos la clase manifestando que nos quedamos, nos quedamos en la clase anterior determinando que se firmó la paz. Fue de 1960, 13 de noviembre de 1960 hasta diciembre de 1996 cuando se firmó la paz. Ahora bien, para esta clase tenemos como objetivo que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala conozca y entienda el camino y cumplimiento de los acuerdos de paz en Guatemala. Cuando les digo el camino es que esto llevó una ruta que se ha tenido que respetar y en algunos casos pues no se ha respetado, eso es lo que ha pasado. Guatemala vivió un conflicto armado interno en el cual se manifestaron actos de crueldad, desprecio a la vida y a la dignidad de la población guatemalteca a través de métodos y han causado horror, por lo que el país ha buscado formas de no repetición y una justicia de transición. Eso es a lo que se le denomina justicia transicional, eh, que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas es un proceso de reparación de las múltiples víctimas y de las diferentes formas en que ha sido afectado y o dañado a las personas. A eso se refiere. Sin lugar a dudas, es importante que entendamos eh, que 36 años de conflicto armado interno en Guatemala trajo grandes retrocesos, grandes odios y como les decía, yo les ponía, por ejemplo, lo que sucedió con la salida de Serra Sillo, como les digo, no está confirmado, pero es casi seguro, era obvio que tenía que salir del país, de lo contrario iba a sufrir una persecución penal bastante drástica. El ex procurador, como les digo, sí, yo sí he sido crítico de que no tenía por qué imponer una ideología dentro de su puesto, porque es procurador de derechos humanos de los guatemaltecos, es el ombudsman, es como es llamado, pero realmente en el caso mío que me dedico al litigio penal y me doy cuenta que las personas cuando son eh, privadas de libertad por un hecho de tránsito, por un hecho mínimo, los encierran en carceleta y la carceleta no tiene acceso ni siquiera a agua. Imagínense ustedes, le estoy diciendo, ¿por qué no? Si tanta es la cosa que les pongan un grifo de agua, pues al menos potable, ¿verdad? Que la gente pueda beber agua ahí, pero porque a mí me da pena, porque realmente lo que más dos cosas son las que más le piden a uno cuando uno se acerca ahí como abogado.
En primer lugar, una llamada, que normalmente trato de sacar un par, y porque es importante. Y en segundo lugar, trato de hacerles eh, agua. Lo que más le piden es agua, pero no se puede pasar agua. No hay una forma. Entonces, algo tan sencillo como agua es algo muy delicado. Y esas son cosas que es parte de lo que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya lo dejó dicho acá en Guatemala, y no se ha cumplido. Por supuesto, pues él debe de velar porque ciertas personas, pues están, pero es muy específico. Él llegó al caso de las ex él llegó al caso de el periodista Zamora, él llega al caso de, o sea, pero ¿cuál es la diferencia de llegar a esos casos y no llegar a casos de personas que pertenecen al ejército de Guatemala, por ejemplo, y que no lo ha hecho? Entonces, después de 36 años de conflicto armado interno que vivió la población guatemalteca y donde finalmente el 29 de diciembre del 96 se lleva a cabo en Guatemala la firma, ¿entre quién? Entre dos grupos representativos se firmó la paz, entre la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca y el Estado de Guatemala. No se firmó entre la URNG y el ejército, fue entre URNG que llevaba dentro de su grupo Partido Guatemalteco de Trabajo, Fuerzas Armadas Rebeldes, Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas y varias otras por ahí. Entonces, este acontecimiento puso fin al conflicto en 1996, lo que permitió que llegaran a la salieran a la palestra política grupos como URNG. Hasta hoy en día yo creo que ya el que subsiste es URNG Maíz, si mal no estoy, pero yo sé de que URNG lo habían cancelado. No tengo actualizada esa información. Luego de esto, ahora bien, este acuerdo introduce bases necesarias para el desarrollo en paz y augurar un futuro moderno para el país. Veamos, 96, 2006, 2016, o sea, 27 años, ¿cuántos años después? 27, más o menos. ¿Realmente será que hemos tenido ya una modernidad significativa? Ha avanzado. Miren, como les digo, cuando las cosas son mis opiniones, yo se las digo. Yo sí realmente opino que Guatemala, mientras no deje atrás o quizás va a ser necesario que las generaciones que de una u otra forma nos vimos involucrados en eso, en todo lo del conflicto armado, directa o indirectamente, pues nos muramos, desaparezcamos esas generaciones y las nuevas generaciones sean las encargadas donde la persona pueda tener confianza en su ejército, en su policía, en su Estado, independientemente que lo critique, pero debemos de saber que una crítica al Estado debe ser constructiva para mejorar y no que la gente, o sea, empieza a mejorar el poder a favor de unos, pues salen disparados los otros. Y anteriormente era al revés. Es complicado. Los acuerdos de paz contienen 17 puntos, que esto, dicho, se los adelanto que para su laboratorio va a ser parte de lo que ustedes van a tener que leer detalladamente. Es importante que los conozcamos para entender si se han cumplido, si no se han cumplido y por qué. El acuerdo contiene 17 puntos. Ante todo, declaraciones de voluntad política, la adhesión a los principios orientados a garantizar y proteger la plena observancia y el respeto de los derechos humanos, el compromiso de investigar las violaciones de los derechos humanos ocurridos en el marco del enfrentamiento interno para contribuir a fortalecer el proceso de conciliación nacional y la democratización del país. Este tema es bastante delicado porque sí es bueno buscar la justicia, pero el problema, yo se los pongo como ejemplo, ¿verdad? Está una directora en el colegio y están los niños, dos se han venido peleando todo el año y dicen, miren, ahorita le vamos a poner alto a esto. Entonces vamos a hacer ese acuerdo de paz, se dan la mano, que prácticamente eso fue lo que sucedió en Guatemala, que los sentaron para que firmaran la paz, pero le dice, se peleó Juanito con Pedrito. Entonces le dice, bueno, ahora Pedrito, usted me va a escribir y me va a investigar cuáles fueron las consecuencias de todo lo que pasó. Entonces Pedrito, ¿qué va a colocar? Que él no hizo nada, que él hizo todo, que él hizo más o que él hizo menos. Si la historia la escribe una de las partes, pues sin lugar a dudas, y no va a ser tan parcial la situación. Y no estoy eximiendo que han habido
grandes violaciones a los derechos humanos por parte de las dos instituciones inmersas, pero que solo uno haya escrito la historia es lo complicado. Hasta hoy en día, y realmente hay personas guardando prisión por esto, personas que, lo digo por estar involucrado dentro de alguno de los casos, pues realmente no tenían nada que ver con situaciones. Entonces, sí considero que para que Guatemala dé ese paso adelante hacia la modernidad, que tengamos eso, tenemos que estar dejando con esos pleitos y sin lugar a dudas, pues a una persona que perdió su, a su padre, su madre, su tía, su hijo, su primo, o alguien durante el conflicto armado interno, pues va a ser muy difícil que lo olvide. Pero sí es importante que pasar la página, hacer la justicia que se tenga que hacer, pero hacer una justicia como se marca para los que nos dedicamos a la justicia en base a esa balanza y de equilibrio de esto. Porque mientras que la balanza siga a favor de uno, pues va a ser muy difícil que esto se lleve a cabo. Continuamos con esto y para contribuir a fortalecer el proceso de conciliación nacional y la democratización del país, como decíamos. El reconocimiento de la identidad y derecho de los pueblos indígenas. Este tema es sumamente importante porque hoy en día podemos ver la participación de los pueblos indígenas mucho más activa, con mucho más acceso a profesionalizarse, activos en el gobierno, activos en las empresas, en los diferentes, y utilizando su indumentaria maya o indumentaria típica. Todavía tengo mis dudas como cuál es el nombre correcto, porque no todos son mayas. Pero vistiendo con orgullo su pluriculturalidad y su multietnicidad y que son multilingües, pero es bastante importante que se abran más las puertas, porque si bien es cierto, hay muchos que están con esos, todavía existen lugares en el interior de la República donde el niño de la escuela X, que tiene que caminar no sé cuántos cuadras, kilómetros para llegar a la escuela, llega a una escuela en donde no hay atención, o es un maestro el que da clases de primero a sexto, y entre de primero a sexto suman casi 200 niños. O sea, es totalmente antipedagógico, totalmente en contra de todo sistema de educación. Bien, ¿qué es lo que contienen los acuerdos de paz? Independientemente que ya está, ustedes tienen que dar lectura a esto, forma parte del catálogo de objetivos políticos la necesidad de un desarrollo socioeconómico participativo orientado al bien común. Lograr una situación social más justa se relaciona con la necesidad de un sistema fiscal más equitativo y eficiente, reformas fiscales, sin lugar a dudas, erradicar la pobreza y el desempleo, mejorar la salud, la educación y la capacitación y la seguridad social como consideradas tareas prioritarias del desarrollo. Y otro aspecto, pues, la reforma al Estado y el ejército de Guatemala. En ese entonces, pues, había un ejército bastante mayor al número que se maneja ahora, pero ¿cuáles son las nuevas funciones? Sin lugar a dudas, en este caso, pues el ejército hemos visto que ha mutado en el sentido de su entrenamiento, pues siempre hay un enemigo interno, enemigo externo, pero siempre es importante que vaya en pro de su capacitación, en pro del bien común de la población, que es a quien se debe. Bien, vamos a platicar un poquito de los antecedentes de la firma de la paz. Guatemala había sido escenario del conflicto armado, que inició en la década de los 60. Esta guerra civil causó el cierre de los espacios políticos y participación. ¿Por qué? Porque durante esta época, vamos a ver, si mal no estoy, fue la constitución de 1965, con, con Enrique Peralta Zurdia, la primera que prohíbe cualquier tipo de partido político de ideología comunista. Lo prohíbe. Pero
ahorita es fácil para nosotros decir, mire cómo puede prohibir el Estado que nosotros pensamos de una forma diferente. Sí, pero es fácil decirlo, ¿qué? 40, 50, o sea, 62 años después de eso es bien fácil decirlo, 60 años después de eso, pero en aquel entonces estaba muy reciente el terminar de la Segunda Guerra Mundial, que disparó el inicio y ajuste de la denominada Guerra Fría, que espero que ya tengan claro qué significa el concepto de Guerra Fría, qué fue lo que inmiscuyó a Guatemala en esto, por eso se debió esa fue la excusa para derrocar a Jacobo Arbenz, les recuerdo, por parte de la Central de Inteligencia Americana. Entonces, eh, además provocó gobiernos altamente anticomunistas que surgieron después de haber derrocado a Jacobo Arbenz Guzmán. Y cabal, después de Jacobo Arbenz Guzmán, el caso de Castillo Armas, que murió en el 57 en el Palacio Nacional, pero después de ellos vinieron una gran cantidad de gobiernos anticastristas. De hecho, uno de los anticomunistas, uno de los más fuertes, que incluso prestó territorio guatemalteco para el entrenamiento de tropas anticastristas en la finca Helvetia, como ya lo hemos platicado, y eso fue el mejor pretexto para el inicio de un conflicto armado que dejó durante 36 años de conflicto armado, pues más de 250,000 de guatemaltecos, por decir una cifra, porque tengo entendido que son muchos más. Bien, para la firma de la paz, los primeros intentos. En 1982, después de casi 20 años de enfrentamiento armado interno, se hizo un primer intento por parte del gobierno militar del general Efraín José Ríos Montt de encontrar una resolución a las negociaciones de paz. Realmente, por más que se pertenezca a cualquiera de los bandos, era muy obvio que nadie pretendía estar tanto tiempo en temas de. Estaban interesados en que se firmara la paz, pero esto fue totalmente rechazado por la guerrilla en esta época y el ambiente era muy tenso para las negociaciones. No era un momento para empezar esto y se llevó a cabo así de esta forma. Luego de esto, tenemos siempre que en los primeros intentos, en el 86 se hizo un esfuerzo a nivel internacional por parte de un grupo de países conocidos como Grupo de Contadora. Ellos ayudaron a buscar la paz y reconciliación en toda Centroamérica, no solo a Guatemala, y entre los que participaron en esto fue el primer gobernante de la época democrática, de la nueva época democrática del país, Marco Vinicio Cerezo Arévalo, que de hecho en la fotografía que tienen ustedes ahí presente, donde se está reconociendo la participación de él muchos años después, como parte del grupo de contadora, junto eh, a las diferentes banderas de los participantes, México, Venezuela, Colombia y República Dominicana. Luego pasamos a los esfuerzos de Esquipulas 1 y 2. En 1987 los presidentes centroamericanos firmaron el acuerdo de Esquipulas 1 y luego el de Esquipulas 2. También podemos ver a los diferentes presidentes centroamericanos, aquí pues 30 años antes, ¿verdad?, de esta foto, Marco Vinicio Cerezo Arévalo. En estos documentos se establecieron mecanismos para alcanzar la paz y la reconciliación por los medios políticos. Ya no se quería ver nada del tema de armas porque en toda Centroamérica estaba básicamente el foco guerrillero. ¿Qué estaba sucediendo en este entonces? Pues El Salvador estaban tomando la capital de San Salvador y combates en los principales hoteles. Nicaragua ya había sido tomada por el grupo Frente Sandinista para la Liberación Nacional, la guerrilla de allá. Básicamente, ese triángulo entre Salvador, Nicaragua y Guatemala fue lo que manejó este tipo de situaciones. Llegando a la década de 1990, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y el gobierno de Guatemala acudieron, acudieron a una mesa de negociaciones, hicieron dos cambios de gobierno antes de llegar a una resolución y de esa forma
Después de casi 6 años de negociaciones, finalmente se encontró un acuerdo. En parte fue gracias al involucramiento de la Organización de Naciones Unidas, que se convirtió en moderador del proceso. En este caso, sí es necesario que mencionemos que no solo fue el hecho de que, bueno, nos vamos a reunir y vamos a hacer esto. Casi como niños pequeños, nos tomó de las manos a ver, Estado de Guatemala, a ver, URNG, ustedes tienen que firmar esto. Habían presión, sin lugar a dudas, había presiones de la comunidad internacional para que esto se llevara a cabo y para que se firmara. Y eso realizó un saludo aquí para Vidalia Zacarías, de Contaduría Pública. Es importante entonces que veamos. Ahora yo les lanzo la pregunta, por favor. En primer lugar, ¿quién, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, que es lo que nos guía, y la palabra paz la entendemos como la ausencia de guerra o la ausencia de hostilidades? Bien, ¿será que hoy en día tenemos una paz plena en Guatemala? ¿Será que se cumplió el contenido de los acuerdos de paz, de que haya mayor inclusión? Sí, mayor inclusión. Por eso les digo, antes era impensable ver la inclusión de cierto tipo de figuras, personas que pertenecen a los pueblos originarios dentro del gobierno. Hay pocos, pero hay. Participación de la mujer ha subido un montón, pero realmente esos motivos, como les digo, a veces el estudiante de universidad rural, yo atravesé esa etapa recuerdo ese marzo, era el primer examen parcial del 2020, cuando de repente, pum, tuvimos que pasar a la virtualidad, así muy de golpe. Pero ¿qué pasa con esos niños que apenas recibían clases presenciales y que quitaron las clases? Son casi 3 años que no están recibiendo clases adecuadamente de un sistema que de por sí los tenía con una educación de muy mala calidad. Entonces, ¿qué se le va a exigir? Que comprara su dispositivo, su tablet, su teléfono inteligente, su, su laptop, su PC. ¿Qué se le iba a pedir a esa gente si difícilmente ellos lograban tener la cantidad mínima de calorías para sostenerse? Guatemala es un país que actualmente muere gente de hambre. Entonces, a todos nos ha pasado que tenemos que escoger en un momento determinado dentro de recuérdense que el eslogan de la universidad es trabaja y estudia, no es estudia y trabaja. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes, si no trabajan, no pueden estudiar. En este caso, si un niño no come, ¿cómo va a andar pensando en estudiar? Y si estudia y es requisito para que estudie, que tenga un dispositivo, un aparato que no pueden comprar y que si lo llegaran a comprar, de todas formas, esta persona, digamos que lograran comprarlo, y no tienen para internet, ¿entienden? Entonces, y si lo llegaran a poder comprar y tener internet, resulta que en la aldea donde vive el niño no hay energía eléctrica. Entonces, esas son las situaciones que verdaderamente no han cambiado y tienen que cambiar en Guatemala. El asunto es de que todos nos ponemos en la posición de criticar al gobierno, pero eso va a continuar estando así. En el año de 1991, el gobierno de Guatemala decidió acudir a la mesa de negociaciones con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, no de Guatemala, es guatemalteca, para lo cual se estableció una agenda a discutir. Esto fue como resultado de la moderación de parte del presidente de la Comisión Nacional de Reconciliación y contaba con una participación de las Naciones Unidas como observador. Posterior a esto, finalmente, después de más de 5 años de negociaciones y de dos cambios de gobierno y de modificaciones en los procedimientos de la negociación, en diciembre de 1996 se firmó el acuerdo final de paz, firme y duradera. Podemos
podemos ver acá, este era el comandante Rolando Morán. Aquí podemos ver a Álvaro Arzú Irigoyen. Y aquí de la izquierda, que también es un firmante, perdón, pero solo recuerdo, era conocido como el Cholón, un dirigente también un ideólogo de la guerrilla. Y la firma de paz, como les digo, llegó a su fin. Los acuerdos de paz se firmaron el 29 de diciembre de 1996 en el hoy llamado Palacio Nacional de la Cultura. Y se le atribuye eso, principalmente se llevó a cabo durante la presidencia de Álvaro Arzú Irigoyen, el presidente en turno. Sin embargo, ya desde, como les digo, desde Efraín Ríos Montt inició las primeras negociaciones. No, no se le puede atribuir solo a un grupo, solo a una persona. Fue un grupo de personas las que se inmiscuyeron. De hecho, el día de ayer estaba viendo un reportaje de Julio César Macías, conocido como César Montes, comandante guerrillero. Actualmente fue condenado por un tema de asesinato contra 3 militares, pero él decía en una entrevista hablando del tema, ¿verdad? Que ha cambiado en Guatemala, que no ha cambiado nada. Entonces, para él, por eso es que él seguía, él propiamente no se había inmovilizado, él seguía formando su gente allá por el store y involucró a otras personas, porque no solo él fue condenado a más de 125 años, pero 8 personas más que, lo, que lo siguieron, pues fueron condenados también por estos actos que cometieron en contra de miembros de la institución armada. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se necesita para que guatemalteca, para que la comunidad guatemalteca no siga polarizada en esa bifurcación izquierda-derecha, ricos, pobres, em, chairos, capitalistas, toda esta serie de situaciones que realmente le ha perjudicado mucho a Guatemala? Ahora bien, ¿cuál es cuál es el mensaje que puedo decir yo? Yo en ningún momento puedo involucrarme, y aparte que ustedes son muy inteligentes como para que se dejen guiar o orientar, pero analizándolo, si tenemos claro que el mejor ejemplo de lo que se consigue con el pensamiento de izquierda, conocido como comunista o socialista, es en este caso, uno, Cuba, cercanos, claro, mucho más cercano Nicaragua, y cercano, pero mucho más lejos allá por Sudamérica, Venezuela. Queremos realmente que Guatemala quede en la misma situación que Venezuela. En el caso mío, pues a mí no me gustaría ver a Guatemala así, no me gustaría que hubiera ese tipo de controles del Estado sobre mi persona, que me diga en qué tengo que trabajar, en qué puedo trabajar y cuánto puedo ganar. A mí no me gustaría. En el caso mío, que no tengo un trabajo de dependencia, y sí soy bastante celoso de eso, ya que eso es lo que a mí pues ya tuve una experiencia, he estado bastante en relación de dependencia, pero hoy en día, pues, por así decirlo, de mis servicios yo cobro literalmente lo que a mí se me da la gana, y si no quiero cobrar, no cobro. Y si no quiero atender a un cliente X, no lo hago. Esa libertad es lo que disfruto yo del sistema que aparece en Guatemala. Por otro lado, ¿qué logros y objetivos se obtuvieron? En primer lugar, se puso fin al conflicto armado interno que duró 36 años. Positivo, sí. Se reformó la constitución para organizar las funciones del ejército, sí. Y esto se hizo una especie de plebiscito que se llevó a cabo también en unos años después. Surgió la meta de adherirse a principios para garantizar y proteger la plena observancia y respeto a los derechos humanos. En Guatemala hay plena observancia y respeto de derechos humanos, no, como en ningún país del mundo, no lo hay, pero sí mejoró esa situación, por decirle un habeas corpus, y las personas que tienen cierta edad dentro de vamos a ver cuántos tenemos ahorita, 135 personas que están conectadas. Sé que la mayoría son muy jóvenes, pero más de alguien ha de haber acá de mentalidad ochentera
que recordará o escuchará que sus padres, sus abuelos, sus tíos les contaron de que en ese entonces se escuchaba el zumbar de los camiones denominados reos ante el reclutamiento obligatorio, ¿verdad? O sea, aquellos que se salían de clases de las denominada capiusa, ¿verdad? Se capiusaban, término muy coloquial guatemalteco, para ausentarse de clases injustificadamente. Se determinaba que de repente tal y tal, en lugar de ir a clase, se fue a meter al billar o algo así, y ahí llegaban a resultar después que era soldado reclutado por allá por Quiche. Así como también se propuso el compromiso de investigar las violaciones de los derechos humanos ocurridos en el marco del enfrentamiento armado interno. Sin lugar a dudas, algo muy importante, algo muy bueno para el país, pero creo yo que la forma en la que se ha llevado a cabo de una forma tan parcializada hacia uno, favoreciendo a uno de los grupos y olvidándose de la participación del otro, ha sido un poquito lo que ha traído a Guatemala como latina hasta hoy en día. Y el reconocimiento a la identidad y derechos de los pueblos indígenas para construir una nación multiétnica, pluricultural y multilingüe. Sí, esto sí, sí ha venido a mejorar bastante en el ámbito guatemalteco. ¿Todavía falta mucho por hacer? Sí. Y la falta de oportunidades de las personas que andan en el interior de la República hace falta. Últimamente he visitado Sololá y algunos de esos pueblos, y sí, realmente es muy distinto. Los que hemos, o sea, a mí me ha tocado viajar mucho, pero básicamente yo nací en la capital y continúo acá en la capital, pero lo que se vive por trabajo he tenido que conocer ciertas poblaciones. Bien, a mí no se me olvida la escuela. Yo conocí una escuela que se llama, me imagino que todavía está, pero una escuela muy bonita, pero cómo costaba llegar. Se llama, está entre Morales y Santo Tomás de Castilla, pero realmente pertenece a Morales, pero se entra por Santo Tomás de Castilla, que se llama Aldea El Tamarinal. No había energía eléctrica, y un maestro, maestra, daba clases para los más de 80 alumnos, de primero a sexto. Entonces yo cada vez pensaba en ese tipo de comunidades para cuando entró la virtualidad, qué pasa con ellas. Entonces todo esto, desde que, desde que terminó, pues puso fin al conflicto armado interno que duró los 36 años, pero dio el inicio a, pasó de una guerra caliente, una guerra de conflictos, pasó a una situación de relaciones diplomáticas conflictivas, que es lo que ha vivido Guatemala durante los años desde 1996 hasta la fecha. Como les digo, vamos a ver, aquí tenemos. ¿Qué tal, Carlos? Carlos Soc, sobre los acuerdos de paz, pero sí un tema de relevancia y preocupación que ocurre sobre la iniciativa, la ley de aplicación de las fuerzas policiales y militares hacia la manifestación. Me han estado preguntando mucho de esto. Ahora, Ahora, Carlos, te lanzo la siguiente pregunta. Y como te conozco, entonces yo sé que me vas a contestar. La pregunta es, ¿ya leíste? Cuando te digo, ¿ya leíste? Es que si ya leíste todo el contenido de la ley. Da tiempo para que me respondas y lanzo la pregunta a todos, para aquellos que están preocupados por esa ley. No estoy diciendo que es buena, no estoy diciendo que es mala, porque yo estoy reconociendo que yo no la he leído y por eso no me he querido manifestar con respecto a esto. Pero se recuerdan lo que les dije, y no estoy diciendo, es posible que Carlos es un alumno muy aplicado, yo lo conozco, o al menos así era cuando yo tenía el honor de darle clases, pero realmente no si no hemos leído la ley, no nos vayamos por lo que dicen las redes sociales. Eso es lo único que recomiendo, porque aquí los que están pertenecen a un estamento muy particular de la población, que es los que tenemos acceso a estudios superiores. No podemos estar cayendo en lo que caen los demás, ¿verdad? De solo estar opinando porque me contaron, porque vi en redes sociales o porque los demás están preocupados, yo me preocupo, porque eso tiene a Guatemala muy mal. Bien, mis estimados, de esta forma llegamos al final de la presente clase. Como siempre, un gusto, un alto honor y compartir con ustedes. Siempre estamos abiertos en el correo, siempre lo chequeo. Los invito, por favor, a que lean, a que se eduquen y de esa forma poner en práctica lo que uno lee, lo que uno estudia y poder discutir, digamos.
mí me encantaría platicar y me digan, bueno, la ley es inconstitucional porque ya a estas alturas, ya no solo Carlos Tuac, sino que varios pueden decir esa ley es inconstitucional porque el artículo tal regula tal cosa y eso riñe con la norma constitucional en tal aspecto. Eso es lo mínimo que espero yo de una persona que ha recibido educación superior. No que me digan que es un retroceso al pasado, porque las fuerzas, porque el imperialismo, por esas mentalidades ya tenemos que cambiarlas. Mis estimados, como siempre, un gusto saludarles y seguimos platicando. Ya pasó el primer parcial, nos vemos después del primer parcial, ya solo segundo parcial y después del segundo parcial esto ya se acabó. Algunos están por terminar, sí, ustedes ya están por cerrar su, su semestre y su cierre de ciclo y cerrar pensum en las diferentes carreras. Entonces, muy importante, vamos a ver. Eh, Ahí estamos. Como siempre, un gusto saludarlos. Nos seguimos viendo. Éxitos en su examen. Espero que les vaya muy bien y que sigamos aprendiendo. Bendiciones, mis estimados.